La semana pasada también vimos la religiosidad. La religiosidad, estamos viendo las armas, las artimañas que usa Satanás para atacar a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y hablamos de la religiosidad. La religiosidad es una artimaña con la que Satanás ha logrado dividir a la iglesia por siglos y siglos. Lo podemos ver como la iglesia se divide a causa de la religiosidad. Pero dijimos que el Señor Jesús nos dejó un mandamiento, y ese mandamiento era que nos amáramos como Él nos había amado. Es decir, cuando el amor que hay en nosotros es como el amor que Jesús tuvo por nosotros, la iglesia no va a tener esos problemas. Ese es el nuevo mandamiento que Jesucristo nos dejó: amar como amó Cristo. El amor de Cristo por nosotros es mucho más profundo que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor sacrificial, donde pagó con su vida por nuestros pecados, lo dice todo. Ese es el amor que debemos tener los cristianos para amarnos los unos a los otros. Y es fácil, no es fácil, es bien difícil amar como amó Cristo, porque es un amor desprendido, sin ninguna condición. Los seres humanos amamos condicionalmente. Te amo si tú me amas. Si tú me tratas bonito, yo te trato bonito. O no somos así somos los seres humanos. Damos en respuesta de lo que nosotros damos. ¿Qué me diga que lo trataron mal, usted trata a la gente mal? Bonito, no. Son muy pocas personas las que hacen eso. ¿Por qué? Porque esa es la lucha nuestra. Lo que estamos luchando nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta semana vamos a estar viendo eso, que esas son las consecuencias del pecado. En Génesis vemos lo que obtuvieron Adán y Eva por haber sido sordos al mandato de Dios. Ellos perdieron todo aquello que Dios Padre les había dado, pero allí no pararon las consecuencias. Esas consecuencias nos siguieron a los seres humanos hasta el día de hoy. Vamos a ver Génesis 3. Por la desobediencia de ellos entró el pecado. Y ese pecado no solo los afectó a ellos, sino que nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Génesis 3, 8. Perdón, vamos a ver el 7. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios dónde estaba él? Claro que sí, pero Dios tenía que confrontarlo con lo que él había hecho. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Dios sabe cuando nosotros, lo que estamos pensando pecaminoso, Dios lo sabe. Entonces, pero Dios quiere que nosotros lo digamos, que nosotros seamos los que confesemos el estado como nosotros estamos. Entonces Dios lo confronta y le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, su condición anterior era completamente inocente. No había malicia, no había maldad en él. Y estaban desnudos todo el tiempo y era natural. Como los niños pequeñitos, están todos juntos desnudos y ellos no tienen malicia, porque ellos son puros. En ese momento ellos estaban en una pureza completa. Entonces el Señor les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿cómo tú sabes? Y después le dice, porque Dios no los dejó como ellos pudieran defenderse: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No se murieron. La serpiente ahí dijo una partecita que era verdad, que les dijo: no se van a morir, que Dios les había dicho que si comieran se morían. No se van a morir, se murieron espiritualmente, quedaron separados de la presencia de Dios. Estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, tenían una comunión con Dios todo el tiempo, y al entrar el pecado quedaron ellos separados de Dios. Lo primero que hizo el pecado, ¿qué fue? Les dio miedo. Lo primero que hace el pecado en nuestras vidas es que nos separa de Dios. Cuando nosotros seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, peor todavía, cuando somos hijos de Dios y hacemos algo, quebramos la ley de Dios, pecamos, nosotros nos sentimos tan mal que no vamos ni a orar, nos alejamos de Dios. Una de las primeras cosas que tiene el pecado, la consecuencia del pecado en nuestras vidas, nos aleja de Dios. Ellos se alejaron de Dios. Lo otro que hicieron, dice que se cubrieron con hojas de higuera. Dice que hicieron delantales para cubrirse porque estaban desnudos. Ellos pensaron que de esa manera iban a ocultar lo que habían hecho. Y así sigue el hombre. Sigue ocultando lo que hace con mil formas. Ahí están todas las creencias y todas las religiones que nosotros podemos ver. Surgen de la necesidad que el hombre tiene de sentirse perdonado, pero equivoca el camino, porque el diablo los tiene engañados, los tiene enceguecidos. ¿Y qué hacen? Si nosotros vemos todos los ritos, las tradiciones religiosas, vemos que todas llevan a un montón de ceremonias y de ritos. ¿Para qué? Para quedar bien con Dios. Ellos se taparon queriendo quedar bien con Dios. Y eso es lo que sigue haciendo el hombre. Una religión te lleva a ti a hacer cosas para que Dios te acepte. Que si tienes que hacer una peregrinación a no sé dónde, aunque sea una vez en tu vida, que si tienes que caminar de rodillas hasta el templo de yo no sé quién, que si tienes que hacer penitencia, que si tienes que hacer actos de contriciones, que si tienes que... Esas son cosas externas que nos imponen para hacer creer que de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios por los pecados que hemos cometido. Es decir, lo mismo que hicieron Adán y Eva, se pusieron hojas de higuera, se cubrieron, se hicieron delantales y ellos pensaban que así Dios no los iba a ver y que así ellos iban a estar bien, iban a lucir bien. Y Dios les desbarató el delantal que se había puesto, porque Dios les dijo: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Cómo supieron? Dios va mucho más allá. Dios no mira los rituales ni las cosas externas. Nosotros podemos engañar a la gente, pero nosotros no podemos engañar a Dios, porque nosotros podemos decir: porque yo estoy haciendo bien, pero Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Además, Dios sabe más, Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe más que eso. Y por causa de ello, que es lo que estamos estudiando hoy, las consecuencias del pecado, y esas consecuencias nos siguen a nosotros hasta el día de hoy. Es más, la tierra fue maldita por culpa de ellos. Dios no maldijo al hombre, Dios maldijo a la tierra. La tierra no volvió a ser como era cuando Dios la creó. La tierra no volvió a dar los mismos frutos que era, como Dios la había creado desde el principio. Y dice, Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa, y ella te va a producir dolor, porque con sudor tú la vas a cultivar. Adán estaba en el Edén y ahí tenía todo. Dios lo puso que cuidara todo, pero todo estaba ya hecho, todo estaba perfecto. Él era el que guardaba todo eso. Pero ahora Dios lo sacó de ahí
de la vida buena que tenía y le dijo que iba a labrar la tierra, que era el trabajo que tenía que pasar para que pudiera sustentarse. ¿Por qué? Porque esa fue la consecuencia del pecado. Y esa consecuencia nos sigue a nosotros hasta el día de hoy. Las consecuencias del pecado, nosotros somos perdonados en Cristo Jesús, pero las consecuencias del pecado las tenemos nosotros que pasar. Las consecuencias nosotros las vamos a tener. Usted, un ejemplo. Usted comete un robo y las consecuencias usted las tiene que pagar. Usted tiene que ir a la cárcel, su familia va a sufrir la vergüenza, sus hijos van a tener la separación suya, usted no va a ver crecer a los hijos porque va a estar en una cárcel pagando por lo que usted hizo. Dios lo perdona y en un cierto tiempo la misma sociedad lo va a perdonar. Usted va a salir de ahí y usted va a volver a hacer otra vez su vida después de haber pagado una condena, pero usted ya no es la misma persona de antes. Usted perdió un tiempo de su vida y usted todavía va a seguir las consecuencias de esa decisión que usted tomó. Entonces el pecado siempre va a acarrear consecuencias. Vamos a ver Romanos 5, 12, 21. Las decisiones de Adán y Eva nos están afectando hasta hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, porque todos venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y después dice en el 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa es la solución del pecado, la gracia. Cuando Jesucristo murió por nosotros en esa cruz, nos dio redención y vida eterna. Cuando Jesucristo murió ahí, ninguno de nosotros había nacido. Y nosotros fuimos alcanzados por esa gracia, porque ese es el diseño de Dios desde que antes el mundo fuera mundo. Dios sabía todas las cosas que iban a suceder y Dios tenía un plan perfecto y Dios todavía tiene ese plan sigue funcionando para nosotros. Así Satanás diga y haga lo que quiera. Muchas personas dicen, ¿qué tengo que ver con Adán y Eva? Si ellos fueron los que pecaron y fueron su decisión. Tenemos que ver, si nosotros, dependiendo cómo lo miremos, no tenemos nada que ver, pero tenemos que ver mucho. Porque la decisión que ellos tomaron, esa consecuencia está en nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos ya con esa tendencia de pecar, con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Eso es algo que está ya en nosotros. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado. Dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. Por Adán haber sido desobediente a Dios. Por Adán haberle hecho la comparsa a la mujer. Porque él tenía que obedecer a Dios. El mandamiento era directo para él porque él era la cabeza de la casa. Él era el hombre de la familia. Y como consecuencia trajo pecado para su casa y para todos sus descendientes. Y ahí entra toda la raza humana. El pecado ya nace con nosotros. La naturaleza pecaminosa. Y se empieza a desarrollar como nosotros estemos viviendo. Pero fíjese que a veces hemos nacido en hogares cristianos y desde pequeñitos nos están enseñando la palabra de Dios y desde pequeñitos nos están llevando a la iglesia. Hay un momento en que nos desviamos del camino, nos apartamos. Y hace unos días me encontré con una amiga y me decía, ay, ¿te acuerdas del pastor fulano? ¿Sabes? Se le desbarató la casa. El hijo dirigía la alabanza de la iglesia y el hijo se llevó la mitad de la iglesia porque él hizo una iglesia. Y ahora lo que él predica todo fuera del evangelio y tiene un montón de gente en una iglesia y se llevó la mitad de la iglesia del papá y el señor cayó en una depresión horrible y entró por una persona, entra el pecado en la casa y cuando entra viene a traer destrucción, viene a desbaratar. Por eso nosotros tenemos que estar siempre agarrados de Dios y siempre firmes de saber que vamos a pecar, todos los días vamos a pecar, con la mente, con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero tenemos que estar ahí siempre, de rodillas, siempre ir a Dios y que Dios nos perdone. Y siempre tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no podemos darle lugar al diablo. Por eso la Escritura dice, no le den lugar al diablo, resístanlo.
Una manera de resistirlo es aborrecer el pecado, ir en contra siempre del pecado. El pecado siempre va a querer venir a señorearse de nosotros, porque esa es la lucha que nosotros tenemos, es nuestra lucha carnal, luchar contra eso. Querer decir, yo no voy a hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Tenemos que tener eso como una meta en nuestra vida, como un norte. Esto no le agrada a Dios. Si a Dios no le agrada esto, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por la corriente del mundo? ¿Por qué? Una persona me decía, ¿pero qué importa que yo tome cerveza? Y yo le digo, ¿por qué tienes que tomarla? ¿Por qué? ¿Es el agua? ¿Es leche? ¿Por qué te hace falta? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Qué importa si yo tengo un lugar con mis amigos y yo estoy como una boba y no tomo nada? ¿Pero por qué lo tienes que hacer? Por querer ser igual como ellos. Esa es la corriente del mundo, cuando nosotros queremos ir ahí igual que van todos. Entonces, cuando estamos en Cristo, por eso, como le decíamos al hermano, la vida en Cristo no es fácil. No es fácil porque nos tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestros propios deseos, los deseos que van en contra de lo que Dios estableció. Y a todos nos pasa, a todos. Todos tenemos deseo de irnos a la playa el domingo, de no estar aquí, de irnos para otra parte. Todos tenemos esos deseos porque esa es la lucha que todos tenemos. Pero nosotros tenemos que entender, dice que si Jesús venció al mundo, nosotros también lo podemos vencer, porque Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que hagamos eso. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Fuimos liberados a través de Cristo del pecado, pero tenemos que reconocer siempre que cuando nosotros pecamos vamos a tener las consecuencias. Las consecuencias dependen de lo que nosotros hagamos y depende de quiénes nosotros somos. Si yo soy el presidente de una nación y yo peco contra Dios y yo peco, ¿usted se cree que la consecuencia es más grave que si peca una persona común y corriente? Claro que sí, porque esa persona es la cabeza de ese país, de esa nación, y está permitiendo que ciertas cosas pecaminosas entren en esa nación. Entonces las consecuencias son mucho más graves. Si un papá peca, es más grave la consecuencia en la familia. ¿Por qué? Porque eres la cabeza de ese hogar, porque toda la responsabilidad se la ha dado Dios a él. Los hombres dirán, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no la comparto con la mujer? Ella tiene otra responsabilidad, pero usted tiene la mayor responsabilidad, que es ser el ejemplo, extraer lo que Dios ha depositado en usted para su casa. El ministerio de los hombres es duro, ser sacerdotes del hogar. A veces dicen, porque yo soy el sacerdote, tienen que hacer lo que yo diga. Ok, tú eres el sacerdote, cumple con los requisitos de los sacerdotes. Delante de Dios, Dios te tiene que ver como ese sacerdote que Dios ha puesto en tu casa. Empieza a cumplir tu sacerdocio de acuerdo a Dios. Y eso es lo primero, de ser el ejemplo de la casa. Un hombre consagrado a Dios. Dice que ame a su esposa, que sujete a sus hijos, que lo tengan sus hijos en sujeción y que sea un ejemplo, porque si no, ¿cómo puede exigirle a los hijos que hagan de una manera cuando él mismo no lo está haciendo? Un papá que fuma, ¿cómo le va a decir a un hijo, no fume? Si él cuando habla huele a pura nicotina. No puede hacerlo. Es más, sea cristiano o no sea cristiano, no puede. Entonces, ahí empieza el ejemplo en el papá. Entonces, el pecado, cuando se está enseñoreando en la vida de una persona, va a traer destrucción a todo lo demás que está abajo. Todo lo demás que está abajo va a traer destrucción. Cuando entra en una iglesia, cuando el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia está en pecado, la iglesia empieza a tambalearse. ¿Y sabe cómo termina? Sin iglesia. Se acabó la iglesia y toda la gente se dispersó. Ese hombre le va a dar cuenta un día a Dios de todas esas vidas que se desparramaron por ahí. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero yo tengo los ojos puestos en Dios, no en los hombres. No, pero nosotros vamos a ver a los líderes. Y es responsabilidad nuestra como líderes dar ejemplo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces ese hombre que está ahí,
ese hombre que está ahí en esa iglesia tiene que imitar a Cristo y tiene que darnos el ejemplo de imitar a Cristo. Y cada uno que está llamado a liderazgo tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en lo que está atrás nuestro, los que nos están siguiendo. No porque la gente esté siguiendo un hombre, sino porque ese es el modelo que estableció Dios. Porque Dios puso 12 y a esos 12 se le agregaron más y eran 70 y después fueron más y se fueron añadiendo hasta que llegamos aquí nosotros, porque es el ejemplo. Entonces, el pecado viene a destruir todo eso. Por eso ese es el arco. Satanás lo usa todo el tiempo nos va a hacer sentir culpables, todo el tiempo nos va a acusar. Estás pensando mal, estás haciendo esto, pero nosotros sabemos que todas esas cosas tienen que estar muertas en Cristo Jesús. Dice que hemos sido muertos al pecado para que no se pueda señorear de nosotros. Porque esa es la lucha. ¿Por qué sigo luchando y cayendo en pecado? No quiero que me suceda, pero esto me sigue pasando. Eso es el día a día siempre del cristiano. ¿Por qué no quiero hacer esto, pero lo termino haciendo? No quiero hacer aquella cosa, pero al final lo vengo haciendo. ¿Por qué? Porque es la lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el pecado no ha sido vencido completamente. Hasta que nosotros no salgamos de este cuerpo mortal, él no va a ser completamente vencido. Porque este cuerpo tiene que ser glorificado para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Entonces, Satanás sabe todo esto y por ahí es donde nos va a atacar siempre. Él nos conoce desde siempre. Él sabe que nos hace enojar, él sabe que nos atrae, él sabe nuestras debilidades. Satanás conoce nuestras debilidades, no sabe nuestros pensamientos, pero los puede influenciar. ¿Por qué los puede influenciar? Porque nos conoce por fuera, conoce nuestras debilidades, conoce cuáles son las áreas débiles de nuestra vida. La persona que sea ambiciosa, codiciosa de dinero, por ahí que lo va a atacar siempre, por el lado de la codicia. El hombre que es mujeriego, que le gusta estar mirando a todas las mujeres, por ahí siempre lo va a atacar. Al mentiroso, por ahí lo va a atacar. Al que es perezoso, por ahí, siempre, porque conoce nuestro lado flaco, nuestro lado débil, y por ahí siempre nos va a ir a atacar. Por eso, esa área de nuestra vida que está débil, que está floja, nosotros se la debemos entregar al Señor, siempre. Porque el pecado no se puede señorear de nosotros si nosotros vivimos nuestra vida sometida a Dios. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Antes de resistir al diablo, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Muchos cristianos quieren resistir al diablo sin estar sometidos a Dios. Se ponen a hacer guerras espirituales, se ponen a enfrentarse a los demonios y no están sometidos a Dios. A veces en las liberaciones el diablo le dice las cosas que están haciendo, porque el diablo los conoce, porque el diablo sabe. Yo he estado en liberación, que hemos estado liberando a alguien, y el equipo que está en liberación, el diablo le dice las cosas a alguien que está ahí. Ah, ¿qué estás tú haciendo tú si tú estás engañando a tu esposa? Nadie lo sabe, y él lo sabe. ¿Por qué? Porque lo ve. Pero el hombre está mal con Dios y no lo ha reconocido, porque cuando estamos mal con Dios, nosotros tenemos que reconocer esas áreas que están mal en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el pecado no se pueda enseñorear de nosotros. Entonces, la fórmula es, nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, y dice que él va a huir de nosotros, pero tenemos que estar sometidos a Dios. Si no estamos sometidos a Dios, no va a pasar nada. El diablo nos va a agarrar y va a trapear el piso con nosotros, porque no estamos sometidos a Dios, no porque Él tenga el poder, no, sino porque nosotros estamos en desobediencia, porque nosotros le estamos dando el derecho de que lo haga. Ya lo hemos visto en la clase, cuando Él tiene el derecho legal de poder venir contra una vida, es porque hay áreas en nuestra vida que no están completamente rendidos a Cristo. Tenemos que dejar que nuestra vida esté rendida a Cristo. Esta guerra se gana de la mano de Dios, viviendo en completa dependencia de Dios. El pecado nos va a destruir. Salmo 32, 2 y 3. Nos destruye física, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Cuando en nuestra vida hay pecado, siempre se va a asomar por cualquier parte. Salmo 32, 2 y 3.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y el número 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es una fórmula. Este es el rey David, cuando David estaba con su pecado, estaba encubriendo el pecado que había cometido. Dice que hasta sus huesos se habían secado, es decir, como se sentía, como estaba viviendo de mal. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, porque el pecado trae condenación a nosotros mismos. Nosotros nos sentimos mal, horrible, cuando hacemos cosas y no las hemos confesado delante de Dios. Usualmente cuando se comete un pecado se oculta, hasta creemos que lo estamos ocultando de Dios. Pues estamos tan mal que se nos olvida hasta quién es Dios. Porque ¿cuándo lo ocultamos? Cuando no lo confesamos delante de Dios y seguimos en ese pecado y le seguimos dando rienda al pecado y seguimos dejando que siga y que nos sigan llevando. ¿Por qué? Lo estamos encubriendo y mientras más lo encubramos nos va a seguir haciendo más daño. Otra cosa que hace el pecado, nos aleja de Dios. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado nos aleja de Dios, porque cuando nosotros nos sentimos en el pecado y no lo confesamos y no lo dejamos de hacer, nos va a alejar de Dios. Nos vamos a sentir mal, vamos a querer, no vamos a tener comunión con Dios, lo primero que hace. Pero no debemos nunca olvidar que si pecamos, tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado. Él es el que puede sacarnos de ahí donde nos quiere llevar Satanás. El pecado daña nuestra relación con otras personas. Nuestros pecados afectarán a nuestro entorno, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, a la iglesia, al trabajo, a la comunidad, al país. Lo que les estaba diciendo, que el pecado, que dependiendo de quién era el que pecara, iba a afectar la nación entera. Si es el presidente, va a afectar la nación. Vemos decisiones de hombres de antes y de muchos años, muchas naciones, que han afectado esa nación. En este país se tomaron decisiones y se aprobaron leyes a través de la Corte Suprema y de presidentes que después las firmaron, y hasta el día de hoy están afectando esta nación. ¿Por qué? Porque fueron leyes contrarias a lo que manda Dios, y eso hizo que entrara el pecado, y eso hizo que la nación, la sociedad se fuera desbaratando, como lo estamos viendo hoy. ¿Cómo vemos nosotros hoy cómo está el mundo? Desbaratado. La sociedad. Una señora me decía el otro día, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera no estuviera el mundo así como está. Y yo le digo, pero es que el problema que el mundo está así no es Dios, el problema es el pecado. Dice, no, por eso yo no leo la Biblia, porque la Biblia, puras cosas malas. Yo le digo, entonces tú no ves noticias, ni lees los periódicos, porque los periódicos puras cosas malas. Tú lees las noticias. Dice, pero eso es diferente. No, ¿tú sabes lo que salen las noticias? Violaciones, robos, atracos, crímenes, guerras, muerte, corrupción. ¿Tú sabes qué está en la Biblia? Violaciones, robos, atracos, pecado. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Pecado. Eso se llama pecado. Por eso está en la Escritura, porque Dios lo dejó ahí para que nosotros aprendamos a no andar ahí. Eso no lo mandó a hacer Dios. Porque la gente piensa, mira que Dios es tan bueno, pero es que Dios no mandó a hacer eso que está ahí. Todo eso que ocurrió en la Escritura porque la gente fue en contra de lo que Dios dijo. Todo eso que ocurre en la sociedad porque la gente está yendo en contra de lo que Dios dice. Entonces no podemos culpar a Dios. ¿Por qué vamos a culpar a Dios? La culpa es de nosotros, que queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros. El pecado se está enseñoreando cada día más de la sociedad, cada día es peor. Las personas mayores dicen, yo nunca pensé ver esta sociedad como la veo ahora, y va a ser peor. Vamos
camino de que sea peor cada día. ¿Por qué? Porque las conciencias están siendo cauterizadas, porque las mentes de las personas están siendo cauterizadas, porque mientras la persona practica más el pecado, más se va a enseñorear de ello. La prueba somos nosotros. Cuando nosotros conocemos a Jesús y venimos a Él, entregamos nuestras vidas, nosotros empezamos a dejar prácticas y cosas que hacíamos antes, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han renunciado a cosas que ustedes hacían antes? ¿Ah? Si usted leía el horóscopo, pues ya usted no lo lee. Usted sabe que eso no viene de Dios. Si usted iba de vez en cuando a un brujito para que le echara una tirada de cartas, ya usted no lo está haciendo, porque usted sabe que eso no es de Dios. Si usted iba y le pondría una vela a un santo, se arrodillaba delante de una imagen, ya usted no lo está haciendo, porque usted sabe que eso no es de Dios. Si usted acostumbraba eventualmente a engañar a su esposa, ya usted no lo está haciendo, porque usted sabe que eso no viene de Dios. Entonces hay cosas que ya no practicamos en nuestra vida, pero hay cosas que todavía estamos luchando con ellas, y esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso nosotros no podemos soltarnos de Dios. Primera de Juan 1, 9, 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a alguien mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, no es que los cristianos hayamos vacunados y no pecamos. Los cristianos pecamos, pero ya no vivimos practicando el pecado. Y lo más importante, somos conscientes cuando pecamos. Usted antes no estaba consciente de pecado. Al menos yo no estaba consciente que era tremenda pecadora. Para mí los pecadores eran los violadores, los narcotraficantes, los asesinos. Yo no era pecadora, yo era buena, porque iba a la iglesia, porque creía en Dios. Y así es la condición de mucha gente. Yo no soy malo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero es envidiosa, chismosa, dice malas palabras, es desobediente de los padres, de vez en cuando se le pega algo que no es de ella y se lo coge. Es decir, esas cositas nosotros las damos como que no son malas. Pero cuando venimos a Jesús, nuestra mente y nuestra conciencia quedó expuesta delante de Dios y aprendimos que somos tremendos pecadores, y una de las metas nuestras debe ser morir al pecado todos los días. Y es una lucha, porque yo no quiero hacerlo, pero termino haciéndola. Es una lucha, porque como les dije al principio, el diablo sabe nuestras áreas débiles y por ahí siempre nos va a dar. Por ahí. Siempre tenemos que estar en comunión con Dios, como dijo Juan, confesando nuestros pecados, reconociendo que estamos pecando, porque dice, si usted dice que usted no tiene pecado, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque esa naturaleza de nosotros aún está en ese proceso de ser completamente redimida delante de Dios. Estamos siendo santificados cada día. Por eso necesitamos estar en comunión plena con Dios. Por eso necesitamos la comunión con los hermanos. Por eso necesitamos estar en unidad en la iglesia. Por eso necesitamos estar leyendo la Escritura todos los días. Por eso necesitamos la oración en nuestras vidas, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer el pecado. Cuando esas áreas de nuestra vida empiezan a ser victoriosas, el pecado ya no se va a enseñorear en esa parte de nuestra vida, pero la lucha va a seguir, porque tenemos muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, y esa es la lucha nuestra. Tenemos que saber que es una lucha constante. Entonces tenemos que someternos a Dios para poder resistir al diablo. No lo vamos a hacer al revés, no vamos a resistir al diablo primero, no, tenemos que vivir sometidos a Dios para después poder resistir al diablo. Y dice que Él va a huir de nosotros, porque tenemos que estar sometidos a Dios. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Jesucristo se sometió a Dios, se fue al desierto por el Espíritu, lo llevó al desierto 40 días, 40 noches, y ahí vino el diablo a tentarlo. Lo vino a tentar en su identidad como hijo de Dios, lo vino a tentar en su poder, lo vino a tentar en todas las áreas donde Satanás sabía que lo podía hacer. Pero Jesucristo lo venció. Lo venció primero porque estaba en comunión con el Padre. Tenía 40 días y 40 noches en comunión con el Padre. Y lo venció por la palabra de Dios.
Él era Dios mismo y lo que él dijera era la palabra de Dios, pero él usó la palabra que ya había sido establecida. Le dijo que no vas a tentar al Señor tu Dios, porque Jesús nos estaba enseñando a nosotros la manera en la que nosotros podemos salir de las tentaciones que Satanás va a traer a nuestra vida a través de la entrega a Dios, de la rendición. Eso es el someternos a Dios. Vivir sometidos a Dios es vivir rendidos a Él, haciendo lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Él nos está perfeccionando. Y en esa verdad tenemos que descansar nosotros. En esa verdad tenemos nosotros que apoyarnos y decir, yo hago esto, pero yo no lo voy a seguir haciendo. Tiene que ser de nuestra parte. Nosotros tenemos que tomar una decisión por Dios. Usted está aquí porque usted dijo, yo voy a la iglesia. Usted toma una decisión por Dios. Cuando respondemos al llamado que Dios nos ha hecho en la vida de nosotros, es porque tomamos una decisión por Dios. Decimos, yo voy a hacer esto porque Dios me está llamando que yo lo haga. No importa si yo no sé hablar, no importa si yo le tengo miedo a un micrófono, no importa si yo le tengo terror a la gente, yo lo voy a hacer porque Dios me está mandando. No importa que me falta mucho todavía por aprender, pero Dios en el camino me va a ir equipando y créame que Dios lo va a hacer. Por eso tenemos que estar sometidos a Dios para poder resistir al diablo.